Bueno, el tema es el buen pastor. De todas las figuras, hermanos, que se aplican de Dios en el Antiguo Testamento, esta figura de pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta del buen pastor expresa la ternura y solicitud divinas a favor de su pueblo. En Juan capítulo 10, Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor, al que oyen y siguen las ovejas, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso la vida por ellas. Eso dice Juan capítulo 10. Sin duda se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, de cuidado, de protección, de conocimiento íntimo, de amor ilimitado y sacrificado. Son las características de Dios como nuestro buen pastor. Ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor divino, el príncipe de los pastores. Y vámonos un momentito a Ezequiel capítulo 34 para leer el versículo 23. Ezequiel 34, 23. Y aquí vamos a leer la profecía, lo que ya estaba profetizado por el fracaso de los pastores de Israel. Y Ezequiel 34, 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Aquí está la profecía que Dios iba a levantar a un pastor, y da su nombre, David. Así lo entendieron también los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores. Y vámonos a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, para leer el versículo 4. Acabamos de leer la profecía en el Antiguo Testamento y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, al final de su Biblia, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, voy a leer el versículo 4. Amén. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren, hermanos, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Este versículo se refiere a su segunda venida, cuando Él viene a juzgar a todos. O como el gran pastor de las ovejas, también se refieren los discípulos. Y vamos a ver aquí en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, ahí está cerca de Pedro, al lado de Santiago. Hebreos 13:20 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y ahí está la característica, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, se convirtió en nuestro pastor mediante el sacrificio vicario de Él en la cruz. Dentro de las iglesias cristianas, no todos son lo que parecen, y ponga mucha atención, hermano. Dentro de las iglesias cristianas, no todos son lo que parecen ser.
Hay muchas ovejitas, pero también existen muchos cabritos que no han comprendido cómo funciona bien una iglesia. Es muy importante que todos nosotros conozcamos principios que nos ayudan a recordar quién es Jesús y cómo Él nos ve dentro de su iglesia y lo que Él espera de usted y de mí. Y en eso nos vamos a centrar en este mensaje en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios espera de usted y de mí como la iglesia de Cristo que somos y Él nuestro pastor? Uno de los 7 yo soy que más representa el carácter de nuestro Señor Jesucristo y su misión en este mundo es el que se encuentra en Juan 10:11, y les invito a que lo leamos. Juan 10:11. Y no lo pierda porque vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo. Juan 10:11. ¿Ya estamos ahí? Miren cómo empieza. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos. Vamos a analizar esto rápidamente, pero poniendo mucha atención. Él empieza diciendo: yo soy el buen pastor. Jesús dijo de sí mismo que Él sí era verdaderamente el buen pastor. Y Él dice: yo sí soy el verdadero pastor que el pueblo necesita. Miren que no dijo: yo soy un pastor. Así no dice. O yo soy un pastor bueno. Eso tampoco dice el versículo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y eso nos debe de dar a entender que Él es el único. Solamente hay uno como Él. No hay más. Él, no hay más buenos pastores. Solo Él. Cualquier otro es solamente una imitación, y por cierto, una mala imitación, y podría decir también un impostor. Y vamos a la Biblia. Salmo 53:1. Salmo 53:1. Miren que en Juan 10:11 vemos que Él dice que Él es el único pastor. Y vamos a lo que dice David en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Y la parte final de este versículo dice: no hay quien haga bien. Y eso se refiere a todos los hombres, a todos los humanos. No hay ningún humano que haga bien. Entonces no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Muy bien. ¿Y qué más dice la Biblia? Mateo 19:17. Mateo 19:17. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 19:17 dice: esta es palabra de Jesús también. Y miren lo que dice Él. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres estar en la vida, guarda los mandamientos. Eso le dice: obedece lo que está en la palabra de Dios.
Dice aquí Jesús que ninguno hay bueno sino uno, y ese uno se refiere ¿a quién? A Dios, a Dios. Entonces, ¿cómo puede Jesús llamarse bueno? Porque Él es bueno, porque Él es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres tienen diferentes funciones, pero los tres son Dios en sí mismo y los tres uno son. Y solamente Dios puede mostrar verdadera bondad, verdadero amor. La bondad es parte del fruto de Dios a través del Espíritu Santo a nosotros. Para comprender mejor lo que eso significa, tenemos que saber que la palabra bueno en el original es la palabra griega kalos, y no digamos así la palabra griega kalos, sino esto es un adjetivo. Y entonces este adjetivo significa literalmente hermoso y bueno, pero en realidad, y escuchen bien, no hay palabra en español que pueda traducir completamente el adjetivo kalos en la bondad de Dios. No hay en el español una palabra que describa completamente lo bueno de Dios. No hay ninguna palabra que reúna en sí misma la belleza, la simpatía, la utilidad, la generosidad y el atractivo que incluye y expresa este vocablo. Kalos, bueno de Dios. Pero podemos decir solamente que kalos expresa verdaderamente la bondad en su más máxima expresión. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. A Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Si Él es nuestro amante y fiel pastor, ¿qué espera el Señor de sus ovejas? ¿Qué espera de nosotros como su iglesia? Y eso es lo que tenemos que responder en este momento. Y vámonos a la porción de Ezequiel capítulo 34, y no la pierda porque esa la vamos a tomar como base. Ezequiel capítulo 34, y voy a leer los versículos del 14 al 16 en primer lugar. No pierda esta porción porque la vamos a tomar como base. Y Ezequiel 34 del 14 al 16 dice lo siguiente: ¿qué espera el Señor de sus ovejas? Y voy a leer: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Bueno, vamos a analizar estos versículos aquí. ¿Qué es lo que espera el Señor de su iglesia? Realmente, hermanos, la iglesia es el rebaño del Señor. Todos aquellos que confiesan que Jesucristo es su Señor y su Salvador de su vida, nos convertimos en sus ovejas, en ovejas de su rebaño. Y estamos bajo el cuidado del buen pastor que ha sido dado, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. En el texto que acabo de leer podemos encontrar algunas verdades muy importantes sobre lo que nuestro Dios espera de su rebaño. ¿Qué es la iglesia en este mundo? Y a eso nos vamos a centrar en estos minutos que faltan. Veamos en la palabra de Dios qué espera el Señor de su rebaño, o sea, de su iglesia. Y en primer lugar, que la iglesia sea un lugar de refugio donde sus ovejas sean amadas, protegidas y valoradas. Y vamos a leer el versículo 34, su primera parte.
el versículo 14, Ezequiel 34, 14. La primera parte dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Bueno, analicemos esto. Y aquí aparece la primera palabra que tal vez no la entendemos muy bien: aprisco. ¿Qué es un aprisco? Bueno, es el refugio utilizado por los pastores para recoger las ovejas y protegerlas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Entonces el aprisco en español acá en Ecuador se podría llamar un corral, donde se ponen las ovejas para ser protegidas. Al conocer el significado de la palabra aprisco, podemos comprender lo que la iglesia debe ser para las ovejas del rebaño del Señor. Es decir, ¿qué es lo que debe de ser una iglesia para el rebaño de las ovejas del Señor? Debe de ser un lugar donde seamos sanados, donde nos sintamos amados, donde nos sintamos cuidados y valorados, verdaderamente un refugio de paz en medio de un mundo lleno de maldad. Eso es lo que Dios espera de su iglesia en primer lugar. ¿Verdaderamente son así nuestras iglesias hoy? Lastimosamente, muchas veces las iglesias son todo lo contrario. Todo lo contrario. Y permítanme un pequeño ejemplo de lo que Pablo, al escribir la primera carta a la iglesia en Corinto, lo que estaba pasando en esa iglesia. Y no pierda Ezequiel, pero vamos a 1 Corintios 11, 17 y 18. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, refiriéndose a la iglesia en Corinto, a los hermanos en Corinto, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Se da cuenta? Mire, vamos al contexto de estos versículos que acabo de leer. En el mundo antiguo era mucho más social que el nuestro en muchos sentidos, hermano. En muchos sentidos. En esa época era costumbre habitual de los hermanos reunirse en grupos de personas para celebrar comidas. Celebraban unos banquetes. La iglesia primitiva adoptó esta costumbre y llamaba a sus fiestas el agave, o sea, la fiesta del amor. Se reunían para comer. Todos los miembros de la iglesia venían y aportaban cada uno lo que podían, y todos participaban de una comida congregacional. Y nosotros aquí le decimos la cena del traje. Yo traigo esto, usted trae eso, usted trae eso, y armamos una cena. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Era una costumbre encantadora que es una pena que haya perdido ya en muchas iglesias hoy. Y lamentablemente aquí en nuestra iglesia también se ha perdido esa costumbre ahora. Era una manera de producir y alimentar el sentimiento de la comunión cristiana entre los hermanos. Y permítanme leer Gálatas 5:15. Refiriéndonos a lo mismo, Pablo, cuando escribe esto a la iglesia en Galacia, le da más profundidad a lo que estaba pasando en aquella época en la iglesia. Y Gálatas 5:15 dice Pablo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo que estaba pasando
en la iglesia de Corinto y en la iglesia de Galacia. Y la pregunta es, ¿nos parecemos a estas iglesias hoy? ¿Tenemos muchas de esas características hoy? Miren, hermanos, como ovejas del rebaño del Señor, tenemos que reflexionar cuál es nuestra actitud para con nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor trae a su redil llamado iglesia, que el Señor trae al aprisco llamado iglesia. Reconocer que el buen pastor no es indiferente con aquellos que se han lastimado, aquellos que son menospreciados, aquellos que han sido rechazados, porque esas personas también son compradas con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar, el Señor espera que su iglesia sea un rebaño donde sus ovejas sean apacentadas con buenos pastos, que sean bien alimentadas con su palabra, con la palabra de Dios. Y voy a leer el versículo 14, la segunda parte. Ezequiel 34, 14, la segunda parte. Y este versículo dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán y en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir aquí? En pastos suculentos significa pastos sazonados. Serán apacentadas, dice, serán instruidas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? En pastos sazonados serán instruidas sobre los montes de Israel. ¿Y qué significa esto? Las ovejas del Señor no tienen que ser entretenidas, tienen que ser bien alimentadas, y el buen alimento es la única, la palabra de Dios. El buen alimento sazonado está en la interpretación correcta de la palabra de Dios. Lastimosamente hoy en día muchas iglesias están llenas de buena música, que está muy bien que lo hagan, pero eso no puede ser la centralidad del programa de la iglesia. En preciosos tiempos de oración, y está muy bien que lo hagan. En buenas alabanzas, correcto. Hay un ambiente bueno en la iglesia, correcto. Sillas confortables, equipos de sonido de última generación. Todo eso está bien, hermanos, pero no puede ser lo central en una reunión, en una iglesia. Nada de eso es suficiente para alimentar a las ovejas del Señor. Nada puede sustituir la palabra de nuestro Dios. Como ovejas del rebaño del Señor, tenemos que darle verdadera importancia a lo que debe de tener importancia. La palabra de Dios, la interpretación correcta de la palabra de Dios, sin adulteraciones. Tenemos que buscar un rebaño donde nos alimenten bien, donde se nos predique la verdad, donde el pastor hable de Dios y de su palabra y no de él mismo. Muchos pastores solamente ahora hablan de dinero, de metas por alcanzar o de muchas frases positivas que le acarician el oído y le dan comezón de oír a las personas. Ay, ese pastor predica divino. Ay, es como que nos tiene cautivados. No se trata de encontrar solamente una iglesia donde me hagan sentir bien, sino un rebaño donde me alimenten de un buen pasto, donde el centro sea Cristo y su palabra,
pues solamente Él tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, el Señor espera que la iglesia se esfuerce por buscar y alcanzar a los perdidos. Ezequiel 34, voy a leer el versículo 16, la primera parte. Ezequiel 34, 16, la primera parte. Yo buscaré a la perdida. Miren, Jesús mismo dice, yo buscaré a la perdida. La misión de la iglesia de Cristo como rebaño del Señor es salir a buscar las ovejas perdidas para que ellas también puedan formar parte de su rebaño. Tenemos que ir y buscar a las ovejas perdidas. No solamente esperar que ellas vengan. Tenemos que comprender que esas ovejas perdidas no van a aceptar el llamado del Señor si no hay nadie quien les predique. Y voy a leer Romanos 10, 14. No pierda Ezequiel. Romanos 10, 14. No pierda Ezequiel, que es la base que tenemos, la porción de base. Y Romanos 10, 14 dice, con respecto a la responsabilidad que tenemos todos nosotros como hijos de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esa responsabilidad y privilegio nos corresponde a nosotros. Predicar la palabra y predicar la palabra. Si verdaderamente tenemos un corazón agradecido con el Señor por su salvación, por lo que Él nos ha dado a nosotros entonces tenemos que compartir con otros ese regalo que tuvimos nosotros de la salvación, así como alguien lo hizo una vez con cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, el Señor espera que su iglesia no sea indiferente y busque también a las ovejas que se han alejado del rebaño de Dios. Y vamos nuevamente a Ezequiel 34, la segunda parte del versículo 16. Ya estamos ahí, ¿no? Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil. ¿A cuál? La descarriada. Haré volver al redil la descarriada. Tenemos que reconocer, hermanos, que siempre por uno u otro motivo, siempre habrá ovejas que se apartarán del rebaño del Señor, que tropiezan y caen, que vuelven atrás a su pasado, a su manera de vivir. Lastimosamente, cuando esto ocurre, muchas veces en lugar de ayudar a volver a la oveja descarriada, lo que hacemos es alejarla aún más del rebaño del Señor. ¿Y cómo la alejamos? Con nuestras críticas, con nuestro menosprecio, con nuestra indiferencia. Y el hermano Adrián Royer decía una vez en una de sus predicaciones: solo el ejército de las iglesias es aquel que mata a sus soldados heridos. Muchas veces nos podemos convertir en esos soldados que matamos a aquellos soldados heridos. Tenemos que comprender que esta no es una responsabilidad únicamente de los pastores, sino también de todos los que formamos parte del rebaño de Dios. Todos podemos visitar, podemos invitar, podemos llamar
podemos enviar, motivar mensajes a todos aquellos hermanos que se han apartado. Si en lugar de contar chismes sobre su vida, nos dedicáramos por lo menos a orar por ellos, para que Dios toque sus corazones para volver, muchas de esas ovejas descarriadas vendrían de nuevo al rebaño del Señor. Pero nos encanta sacar el índice y señalar en lugar de animar y de orar. Y en quinto lugar, el Señor espera que su iglesia reciba con amor a las ovejas descarriadas que regresan a su rebaño, y que procuremos cuidarlas y sanar sus heridas. Ezequiel 34:16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada. ¿Y qué más hará? Vengaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Miren, hermanos, las ovejas descarriadas, cuando regresan al rebaño del Señor, ¿cómo usted cree que vuelven? Vuelven heridas, vuelven quebradas en su interior, muchas veces avergonzadas, con su corazón lleno de tristeza y de amargura. Esas ovejas vuelven para ser sanadas, para ser restauradas, para ser fortalecidas por medio del poder del amor de Dios y por medio de nosotros. Lastimosamente, muchos cristianos se encargan con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes, dañar más a aquellas ovejas. Cuando ven que una oveja descarriada vuelve, las herimos con nuestra crítica, con nuestros comentarios muchas veces sarcásticos, con nuestra indiferencia o con nuestras actitudes de menosprecio. ¿No será esa la actitud de nuestra iglesia? Hermanos, solo Cristo es nuestro buen pastor. Y como buen pastor, Él espera que la iglesia sea un lugar de refugio donde sus ovejas sean amadas, donde sus ovejas sean protegidas y donde sus ovejas sean valoradas. El Señor espera que su iglesia sea un rebaño donde sus ovejas sean apacentadas con buenos pastos, que sean alimentadas con el poder de su palabra. El Señor espera que la iglesia se esfuerce por buscar a las perdidas. El Señor espera que su iglesia no sea indiferente y busque también a las ovejas que se han alejado del rebaño. El Señor espera que su iglesia reciba con amor a las ovejas descarriadas que regresan a su rebaño y que procuremos cuidarlas y sanarlas todas sus heridas. Amados hermanos, rindamos nuestro corazón, meditemos y obedezcamos lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces tendremos fe para creer y obedecer al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que seamos aquellas ovejas que son apacentadas por su pastor. Bendito sea nuestro buen pastor, el príncipe de paz. Y en esta mañana hemos escuchado el sermón El Buen Pastor.
Que la palabra del Señor sea abundantemente en cada uno de nuestros corazones y la podamos aplicar en cada una de nuestras vidas. Y de esa manera, cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dé la corona incorruptible, la corona de vida a cada uno de los que son fieles y permanecen fieles en el Señor. Himno número 68. Y así mismo sean partícipes todos los que sean fieles en el Señor, para que puedan recibir su corona inmortal. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella y qué más, guiarnos por los principios que hay en tu palabra sobre lo que es realmente un buen pastor y sobre lo que el pastor de los pastores desea de su rebaño, de sus ovejas, que podamos llevar en nuestra mente y corazones las aptitudes que usted, Señor, quiere para cada uno de nosotros como su rebaño, y esto a su vez transmitirlo a cada una de las ovejas. Y ahora, Señor, el amor de Cristo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia infinita de Él y su comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.